Seguimos en Noticias 3.0 conversando con el periodista, escritor, político, candidato a intendente de Vicente López, Gustavo Campana. Habíamos quedado con una pregunta. Sí. Vos habías hecho una exposición de un programa de reindustrializar Vicente López, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se hace para meter ese programa en un espacio, en una región que incluso socialmente se ha convertido casi en residencial? En el cordón industrial que lo permite. Por eso yo te hablaba del histórico cordón industrial, claro, que es Villa Martelli, Florida Este, Munro, Carapachá y Villa Adelina, que es la franja que horizontalmente se recuesta entre Panamericana y Constituyentes, que nace en la frontera con la General Paz, con la capital federal, y que choca contra San Isidro. El resto del distrito, por supuesto, es un distrito que varía entre el residencial 1 y el residencial 2, y nada más. Ahí lo que tenés son actividades comerciales. Claro. Bien, es recuperar la memoria de que esa franja, la industrial, fue pujante, fue generadora de fuentes de trabajo, pero esto tiene que ver también con una propuesta que a nivel nacional tiene que recuperar nuestra capacidad de independencia económica y soberanía política. Hoy sin industria nacional, en realidad nunca, y esa es la diferencia que establece el primer peronismo con la creación de la industria liviana y después con las bases de la industria pesada, de empezar a armar un país nuevo con soberanía política e independencia económica. El valor agregado a la materia prima es el que lo hace posible. Bien, si nosotros volvemos a hacer una factoría, solamente triunfa el modelo de colonia. Nosotros vamos por un proyecto de país que enfrenta desde hace 208 años y monedas a un modelo de colonia. Es más, planteamos que no hay dos proyectos de país, hay uno solo, y es más, que hubo solamente uno y habrá solamente uno, pero que es una mesa larguísima con todas las sillas que hagan falta para que se siente el campo nacional y popular a discutir sus diferencias, el cómo, el camino, la herramienta, la velocidad, pero coinciden todos en el objetivo. Claro. Enfrente hay un modelo de colonia que le dice no a la industria nacional, que le dice no a vivir con lo nuestro, parafraseando aquello de Ferrer, y que entiende que solamente se vive de la mano de una espiral de deuda externa. Esa locura ya fracasó otras 2 veces, está a punto de fracasar por 3ª vez, y entonces la historia nos dice que hay que ir por otro camino. El votante de Vicente López, ¿está dispuesto a reconvertir su distrito en un distrito que también, porque no es exclusivamente, que también sea industrial? Bueno, hay que dar una larga pelea, por eso nosotros hablamos de un proyecto 19-21-23, que es instalar una discusión que empiece a incomodar al poder real en Vicente López, que hasta este momento está bastante cómodo, muy tranquilo, y hay que empezar a discutir eso teniendo en cuenta que en algún momento el distrito fue políticamente otra cosa. Por lo menos hubo una oposición distinta, y eso generaba las bases para poder soñar con un municipio también distinto. Aspiramos como mínimo a un piso que nos dé empezar a discutir desde un 30, un 35, algunos sueñan con un poquitito más, y desde ahí empezar a discutir. Primero, engrosando la capacidad de un bloque propio en el Consejo Deliberante, volviendo a engordarlo y enriquecerlo en las del 21 y volviendo a pelear, si es necesario, si no se gana ahora, en las del 23. Pero entendemos que este es un proceso largo, que la unidad no se debe desperdiciar y que lo que se creó ahora tiene que ser un polo opositor que subsista, que esté por encima de las urnas. Yo creo que es el gran desafío. Claro. Si eso se logra, bueno, habrá un polo de discusión interesante. Y otra cosa que me interesa, Gustavo, hablábamos antes de empezar esto, que Vicente López es un distrito rico, en realidad, claro. Digamos, que recauda bien, que tiene... ¿Cuáles son las críticas que en el plano estrictamente municipal se le puede hacer al gobierno de Jorge Macri? Mira, las críticas pasan, yo te diría, por sus silencios y no por lo que dice o por lo que hace. ¿Cómo te lo puedo graficar? Somos 350.000 habitantes y un hospital que tiene 180 camas. Por lo tanto, la política de salud es expulsiva. Como el habitante de Vicente López, en una mayoría
abrumadora tiene obra social o prepaga, el hospital no lo usa. Pero ahí es el Estado el que se retira. Bien. ¿Cuántos colegios secundarios tiene el municipio? 1. Entonces le está entregando a la educación privada. Está cediendo terreno. Bien. Entonces nosotros lo que proponemos es... Porque la educación pública gratuita no es para los pobres, es para el conjunto de la sociedad. Claro. Bueno, mirá qué interesante. Lo que planteó Jorge Macri sobre finales del año pasado y de alguna manera lo está cumpliendo ahora es subvencionar a todas las familias que no puedan pagar la cuota de un colegio privado. En lugar de ensanchar los límites de la educación pública con el dinero del Estado. Claro. Bueno, nosotros lo que proponemos es recuperar, lo tiene hoy la provincia de Buenos Aires, recuperar, aunque sea en una conducción mixta, el Nacional y Comercial de Vicente López, que fue el primer colegio secundario que tuvo el distrito, colegio en el que yo estudié y que fue durante muchos años la gran referencia de la enseñanza media en Vicente López, porque hoy prácticamente también tiene una política expulsiva. Ese colegio tenía 3 turnos, hoy tiene solamente 2, Nacional y Comercial, y tenía 30, 32, 33 pibes por aula promedio durante más de 40 años. Hoy, en esas aulas, cuando reunís 8 pibes o 10 pibes, hay fiesta. Y tenés toda esa infraestructura dormida pero es del Estado. Claro. En el Paula Albarracín, que es el único colegio secundario en manos del municipio, hay que dar examen de ingreso, porque no dan los bancos. Es un retroceso prácticamente a cuestiones que el municipio no discutía hace 40 años. Bueno, todo eso se ha naturalizado y es importante, aunque sea despertar la discusión. Todo lo que me contás, yo no había puesto los ojos en esto que vos estás contando. Da la sensación de una política tendiente a convertir a Vicente López en una especie de gran country club. En una especie de clientela cautiva de los negocios de los privados. Claro. Entonces, de lo único que se ocupa el municipio, en eso somos un espejo de Capital Federal, como en muchas otras cosas, es de ofrecer nuestro territorio para oportunidad de negocios inmobiliarios. Claro. Por eso es que la reina de Vicente López en el mundo político es la excepción. La excepción termina con todo lo legislado en materia territorial, y entonces donde vos antes no podías tener 8 torres, como son las torres al río, donde está la sede del diario La Nación, por ejemplo, torres hechas por un consorcio de Narváez, Carrefour, Diario La Nación, hechas por Caputo, la verdad es que han destruido para siempre, porque es un daño irreparable, el ecosistema de la costa, y fundamentalmente se han apropiado de un terreno que es, y fue durante mucho tiempo, el paraíso de los pobres. Claro. Porque esa zona, junto con Quilmes, Punta Lara, Saint-Tropez, enfrente del Aeroparque Metropolitano, eran las playas del veraneo de los pobres. Fuimos ciudad balnearia durante mucho tiempo, hasta 1976, cuando las 3 Fuerzas Armadas cierran el río, se termina la playa. Lamentablemente la democracia ahí generó un daño irreparable. En lugar de pelear por recuperar el río, que implica negociar con todos los municipios de la cuenca del Reconquista, terminar con esa especie de cloaca a cielo abierto para curtiembres, lo que hicieron fue cementar el río. Y se acabó para siempre. Ya está. ¿Cómo recuperás la playa? Es imposible. No, ya no hay playa. Lo cementaron del lado de Capital, a metros de la frontera con nosotros. Larreta te pintó una pileta en lugar de hacerla, y se perdió la concepción de que ese lugar es del pueblo. El río, la costa, es del pueblo. Son terrenos que nacieron como intransferibles de la provincia de Buenos Aires, y sin embargo, a partir de la dictadura, se empezaron a parcelar. El primero que llega es Carrefour, en 1982. Claro. Y le saca al intendente Ursini, gendarme, el último de la dictadura, parte del terreno de la costa que ellos añaden a la vieja estructura del supermercado gigante, lo recordarán los veteranos, allí en Libertador al 100 y pico, y empieza a operar sobre terrenos costeros. ¿A cambio de qué? De la repavimentación de Avenida Libertador. Pues sabés que Arturo Jauretche escribió en algún libro, comparando Buenos Aires con Montevideo, que Buenos Aires se había construido de espaldas al río.
Y por lo que vos contás, esa concepción se ha extendido hacia las zonas, hacia la zona norte. Digamos que regresó, porque Claro, durante... es decir, se extendió porque esa zona en principio Sí, claro. miraba al río. Vos calculá, el ramal, lo que es el ramal de la costa, el que vos hacés transbordo Sí. en la Quinta Presidencial y que antes del Plan Larkin llegaba directo a Tigre, tenía una estación que se llamaba Balneario. Claro. Vos bajabas del andén y ya tenías los pies en la arena. Claro. Bueno, era una ciudad balnearia. Ah. Por lo tanto, eso se ha perdido y la verdad yo creo que el daño es absolutamente irreparable. ¿Para quién quedó el río? Para los deportes náuticos. Claro, Cuando caro. antes era del pueblo. Claro, deportes caros. Antes se convivía, no había una explosión, te estoy hablando hasta el año 76 de esos deportes náuticos, sí tenías veleros, pero hoy se ha transformado exclusivamente en un territorio de deportes náuticos. Gustavo, estamos por terminar. ¿Cómo piensan encarar la campaña? ¿Qué idea tienen de campaña? Arrancamos esta semana con visitas a los barrios, se Ajá. han programado las primeras 8 visitas y a través de ese contacto casi mano a mano, personal, nosotros empezaremos a contar quiénes somos y una vez que esté terminado de armar el frente, para eso no falta tanto, se cierra en un mes y medio Sí, se viene encima esa la fecha. instancia, cada una de esas estructuras pondrá a disposición del frente todo lo que ha hecho históricamente en Vicente López y de esa forma, bueno, los recorridos serán diarios y en esto que estamos haciendo Claro. ahora, dejaremos sentado quiénes somos y qué queremos hacer. Gustavo Campana, muchas gracias No, por a la vos por la visita. invitación. Y nada, suerte. Muchas gracias. Seguimos en Noticias 3.0, no se vaya.